Entonces vamos a dar comienzo a nuestra quincena 11, correspondiente entre el 21 de septiembre y el 2 de octubre. Y el objetivo de aprendizaje que vamos a revisar es el modelamiento de situaciones de la vida diaria y de otra asignatura utilizando ecuaciones lineales, ya de varias formas. Ecuaciones lineales eh, con fracciones, sin fracciones, donde tenemos incógnita en ambos lados, tenemos que resolver paréntesis, y todo esto visto con números que pueden ser números enteros, pueden ser fracciones o pueden ser decimales. Y eso es lo nuevo que nosotros vamos a comenzar a ver este año, ya que hasta el año pasado solamente nosotros desarrollamos ecuaciones con números positivos y negativos. Bien, entonces este año vamos a hacer igual las mismas ecuaciones del año pasado, pero la diferencia es que ahora van a haber números decimales y fracciones y vamos a aprender a cómo desarrollar ese tipo de ecuaciones. Entonces, el objetivo de la actividad de esta quincena va a ser primero modelar diversas situaciones utilizando ecuaciones de primer grado y resolver problemas planteando la ecuación de primer grado correspondiente. Y quizás lo segundo que aquí aparece es como lo más difícil, ¿ya? Porque para muchos de repente tener la ecuación y resolverla es muy fácil, pero cuando se le plantea un problema cotidiano y a partir del problema escribir una ecuación, de repente es como lo que más se complica, ¿ya? Entonces, ahí vamos, de hecho hay harta ejercitación con respecto a esto, ¿ya? Así que ahora vamos a ver, ¿cierto?, las indicaciones generales, que es lo que vamos a ver, ¿cierto?, esta quincena número 11, donde veremos ecuaciones de primer grado. Para esto pueden utilizar, bueno, como recurso, el texto del estudiante, que está en este link. Si es que aquí quien no lo tenga a mano o no lo tenga físico, lo puede descargar desde este link. O también el cuaderno de actividades, que es donde van a estar los ejercicios, que va a también estar disponible en este link de acá. Bueno, ante dudas de las actividades, no olviden que lo pueden hacer mediante mi correo electrónico, mi correo de contacto. Eh, si tienen alguna duda, algún ejercicio, si es que, por ejemplo, hay un ejercicio que no les sale, me mandan una foto del ejercicio y así yo puedo ir viendo en qué parte se equivocaron como para poder ir guiándolos. Ya, en caso de que me pregunten un ejercicio específico de no saber hacer nada, lo más probable es que ese ejercicio yo lo voy a considerar para poder desarrollarlo en clases el próximo miércoles, ¿ya? Ahora, con respecto a la entrega de la actividad, acá hay un pequeño cambio, ¿cierto?, respecto a las quincenas anteriores, que dice que la entrega de la actividad resuelta debe ser enviada a mi correo de contacto dentro de los 15 días hábiles a partir de este lunes 11 de septiembre, o sea, perdón, 21 de septiembre. ¿Y qué significa esto? 15 días hábiles son 15 días de lunes a viernes. Por lo tanto, si yo considero y veo aquí mi calendario, desde el 21 de septiembre, que fue el lunes, hace 2 días atrás, si nosotros contamos 15 días hábiles, tenemos, esta semana serían 5, la otra semana ya juntaríamos 10 y la semana siguiente serían 15. Por lo tanto, el viernes 9 de octubre es el plazo para enviar la quincena 11. O sea, si se fijan, la quincena 12 parte el 5 de octubre. Por lo tanto, van a tener prácticamente 3 semanas para hacer la actividad. Y así va a ir siendo lo mismo con las otras actividades para que no se vayan juntando todas. Y al final no van a tener que estar haciendo 3 4 quincenas en una pura semana. Y así obviamente nosotros también nos vamos ordenando para no sobrecargarse ustedes de actividades, ¿cierto? Y poder ir aprendiendo de manera paulatina. Bueno, también importante es esto, realizar la actividad durante un horario establecido, ¿cierto? Para que no se acumulen otras actividades dentro de la misma quincena de otra asignatura, y participar en las clases virtuales para que vayan aclarando las dudas, y recuerden ingresar siempre desde su correo institucional, ya que el link es enviado ahí mismo, ya, así que para que lo tengan siempre en cuenta, y obviamente realizar su actividad en un espacio tranquilo, ya, y ordenado. Ok, ahora, para esta quincena nosotros vamos a utilizar, ¿cierto?, ambos textos. Hoy día nos vamos a enfocar en la número 1, que es leer las páginas 78 y 79, y ahí analizar los ejemplos y las definiciones que aparecen en estas páginas para poder comprender lo que es el contenido. Y lo que nos vamos a enfocar la próxima semana es en la número 2, que es la realización de los ejercicios que están en las páginas 44, 45 y 46 del cuaderno de actividades, ya que es el cuaderno que está en blanco y negro.
que tiene naranjo. Y la número 3 dice que el viernes 2 de octubre yo les voy a enviar a su correo institucional un enlace, ¿ya? En donde los va a redireccionar a un formulario de Google en donde van a tener que responder una encuesta de autoevaluación, ya correspondiente a esta quincena 11. Bien, así que ya iban a tener, cierto, a partir de ese día viernes para poder responderle. Bien, entonces vamos a comenzar analizando, cierto, el texto en las páginas 78 y 79, que aquí lo tengo listo, en donde vamos a ver lo que son las ecuaciones. Bueno, y aquí dice inecuaciones, ya. Pero nosotros, cierto, esta quisiera nos vamos a enfocar en lo que son las ecuaciones, y vamos a ver ejemplos, vamos a desarrollar ejemplos para que vean de qué manera se van a desarrollar. Ahora, lo que nosotros vamos a tener como objetivo principal, ya, va a ser cómo a partir de una situación cotidiana escribir una ecuación, ya, y vamos a tener que resolver ejercicios como los que aquí aparecen, ya, como por ejemplo, como para que ustedes sepan más o menos el tipo de ejercicios, verbalmente dice: Sofía donó un cuarto de sus ahorros a una fundación que se dedica a reciclar y reutilizar distintos tipos de desechos, y su amigo Tomás también quiso contribuir, y entre ambos donaron 45.000 pesos. Y a partir de esta información, si Tomás donó 25.000, ¿qué ecuación permite calcular la cantidad donada por Sofía? ¿Y qué ecuación permite calcular la cantidad de dinero que tenía ahorrado Sofía? ¿Y cómo puede resolver la ecuación? Entonces, este tipo de situaciones, que son las que tenemos acá, son como las que vamos a tener que nosotros transformar a ecuaciones para luego desarrollarlas. Bien, entonces, a partir de acá, nosotros lo primero que tenemos que recordar es cómo desarrollar una ecuación lineal. Y vamos a partir, después vamos a retomar lo que son los ejercicios cotidianos, con un primer ejemplo en donde nos pide, cierto, que nosotros resolvamos una ecuación. Si ustedes se fijan, este problema ya es como distinto a las anteriores ecuaciones que nosotros hemos visto antes, ya que aquí tenemos presente una fracción que sería un cuarto, ¿cierto? Tenemos un cuarto de x. Entonces ya desde este momento ya tenemos que partir, ¿cierto?, a hacer algo nuevo. Entonces vamos a utilizar, ¿cierto?, nuestra pizarra para poder comenzar a trabajar y a desarrollar el ejercicio. Bueno, que aquí ya está hecho, pero lo vamos a ir haciendo paso a paso para que vean cómo se va componiendo. Bueno, entonces acá, ¿cierto?, yo tenía lista mi ecuación y vamos a comenzar, ¿cierto?, a completar. Entonces, lo primero que hacemos es escribir nuestra ecuación, y a partir de acá nosotros tenemos que analizar lo siguiente. Primero, nosotros tenemos que sacar este 1 que tenemos acompañando la x, y tenemos que sacarlo hacia la derecha. Lo mismo vamos a hacer con ese 4 que está dividiendo, ¿ya? Y para esto vamos a utilizar operaciones inversas. ¿Por qué? Porque el objetivo de resolver una ecuación es encontrar, ¿cierto?, el valor de x, y además hay que considerar que todo lo que está a la izquierda es igual a lo que está a la derecha. Por lo tanto, todo lo que haga a la izquierda lo debo hacer acá, ¿ya? O todo lo que saco de acá lo debo colocar acá, ¿ya? De ambas maneras en realidad sirve como modelación. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer acá, como yo quiero despejar x, va a ser sacar ese 1. Y para sacar ese 1 que está sumando, lo debo sacar restando, que es su operación inversa, ya que es básicamente, ¿cierto?, lo que nosotros tenemos que considerar. Entonces, como nosotros estamos sumando 1, debemos restar 1. Pero ese 1 que vamos a restar, yo se lo voy a restar a la izquierda y lo voy a restar a la derecha, ¿ya? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el x partido en 4 más 1, y le debo restar 1. ¿Te fijan? Entonces yo le estoy quitando 1 al lado izquierdo, pero como le estoy quitando 1 al lado izquierdo, como es una igualdad, también debo quitárselo a la derecha,
¿ya? Y eso va a ser como lo esencial e importante que nosotros tenemos que ya comenzar a considerar, ¿ya? Porque recordemos que en una ecuación es importante, ¿cierto?, que nosotros sepamos eh, tratar, ¿cierto?, de ver que todo lo que hago a un lado también lo debo hacer al otro para que vaya quedando un resultado de manera óptima. Ahora, lo que tenemos que hacer a continuación es, bueno, considerar de que acá hay un equilibrio, ¿cierto? Lo que está a la izquierda, ¿cierto?, pesa lo mismo que está a la derecha. Si nosotros lo vemos como una balancita, entonces, como yo le quité uno a la izquierda, le quité uno al plato de la derecha, y al final yo resolví. ¿Y qué me quedó? Me quedó solamente x partido en 4, ¿cierto? Porque recordemos que si yo a ese 1 le resto 1 me va a dar 0, ¿ya? Y si yo al 13 le resto 1 me va a quedar 12. ¿Se fijan? Entonces, hasta este punto ya por lo menos yo tengo claro que, bueno, en el primer caso, lo primero que yo hice fue sacar ese 1. Ahora, al sacar el 1, obtuvimos este resultado. Lo que nosotros vamos a ir haciendo después, con otros ejercicios, ya no es tanto ir denotando este menos 1, ¿ya? Sino que nosotros lo que vamos a ir haciendo es ir resolviéndolo casi de manera eh, mental, ya, haciendo el ejercicio como en la mente y escribiendo directamente el resultado, ¿ya? Vamos a pasar desde ese punto al punto que estamos abajo. O sea, yo voy a decir, le resto 1, se lo quito, me queda x partido en 4, y al 13 le resto 1, me va a quedar 12. Va a ser un poco más directo, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como yo tengo un 4 que está dividiendo a la x, voy a escribir un 4 que esté multiplicando a la x, ¿ya? Para que se elimine, ¿cierto?, con el 4 de abajo. Ahora, como estoy dividiendo por 4, yo voy a multiplicar por 4. Y acá hago exactamente lo mismo que el anterior. Si yo multiplico por 4 a la izquierda, imagínense, multiplico por 4 todo lo que está a la izquierda, también debo multiplicar por 4 lo que está a la derecha, porque estamos hablando de una igualdad, es una ecuación, ¿cierto? Es una balanza. Entonces todo lo que yo hago a un lado lo debo hacer en el otro para que se mantenga equilibrado. Entonces, al x partido en 4 lo voy a multiplicar por 4, pero el 12 yo también lo voy a multiplicar por 4, ¿ya? Y voy a obtener, ¿cierto?, un resultado que en este caso yo voy a tener que eliminar esos 4, ¿ya? Porque recordemos que si yo multiplico por 4 y divido por 4, al final me va a quedar solamente la x. Y por otro lado, el 12 yo lo multiplico por 4 y me va a quedar 48. Y voy a encontrar, ¿cierto?, el resultado de mi ecuación. O sea, en otras palabras, estoy diciendo que mi ecuación, el x, vale 48. Ahora, muchas veces uno de repente tiende a tener dudas sobre si está correcto o no está correcto lo que yo hice. Porque alguno va a pensar, pero el 48 igual es un número muy grande. ¿Estará bien resuelto? ¿Me habré equivocado? ¿Cómo lo compruebo? Y acá en las ecuaciones es bastante sencillo hacer esta comprobación, ¿ya? Porque cuando yo tengo, por ejemplo, acá un 48, lo que yo debo hacer acá es que si mi x vale 48 es reemplazarla. ¿Pero dónde la reemplazo? La reemplazo en mi ecuación principal, ¿ya? En mi ecuación original. Entonces, lo que yo puedo hacer acá es reemplazar el 48 por x, que en este caso me quedaría 48 partido en 4, y resolver la ecuación para ver y comprobar que efectivamente todo lo que está a la izquierda tiene que valer 13, ¿ya? Porque esa es la idea. Entonces, lo que yo hago es reemplazo el x por 48, que fue mi resultado, y resuelvo. Por lo tanto, ¿cómo me quedaría esto? 48 partido en 4, que es 12, le sumo 1 y me va a dar 13. Por lo tanto, vemos y comprobamos que efectivamente estos valores son iguales, ¿cierto? Y al ser iguales, yo digo que mi resultado está ok, está perfecto. Ahora,
algo importante, esta comprobación que yo hago al final, luego de encontrar mi resultado, es algo opcional, ¿ya? Esto es algo que uno lo puede hacer de manera personal, ya no es algo que yo les voy a obligar a hacer, ¿ya? Porque lo que ustedes tienen que determinar acá es el valor de x, que es 48, pero la comprobación para que ustedes asegurarse de lo que ustedes hicieron está bien, lo pueden hacer, ¿ya? Pero esto es algo opcional que ustedes eh, lo si es que no se les pide, no lo hagan, ¿ya? Ahora, si alguien lo quiere hacer para sentirse más seguro, háganlo, ¿ya? Igual está bien hacerlo. Bien, entonces vamos acá a volver a nuestro texto. Ven, efectivamente, cierto, era 48, que era la ecuación, que era la respuesta correcta, y acá tenemos, cierto, la comprobación, que si bien es cierto, acá se está haciendo un poquito más lineal, ¿ya? Por eso se lo quise explicar desarrollándoselo yo, ¿ok? Y en la página 79 vamos a ver un ejemplo en donde quiero que pongamos bastante atención, ¿ya? Porque acá ya tenemos que comenzar a ver las ecuaciones de una manera más crítica, ya que aquí tenemos muchas fracciones, ¿ya? Y acá ecuaciones con fracciones se resuelven de manera muy fácil, ¿ya? Pero para ello es necesario, ¿cierto? Que, bueno, colocamos atención para que desarrollemos este ejercicio. Lo vamos a hacer igual aparte para que vayamos viendo el paso a paso, y después vamos a ver un pequeño resumen de esta resolución, ¿ya? Recuerden que si van teniendo dudas, ¿cierto? Me tienen que ir ahí escribiendo en el chat para que las vayamos aclarando, ¿ok? Así que acá vamos a copiar ese ejemplo, vamos a dejar acá, y lo primero que vamos a hacer es calcular el mínimo como múltiplo. Bien, entonces alguien se va a preguntar, pero ¿por qué calcular el mínimo como múltiplo? Porque resulta que lo que nosotros vamos a hacer acá, el primer objetivo que nosotros vamos a tener en este ejemplo, es eliminar esos denominadores, S3, S2 y S6. Yo los quiero sacar porque a mí me molesta estar trabajando con fracciones, ¿ya? De hecho es algo que se debe eliminar al principio para hacer nuestro ejercicio más sencillo de resolver. Bien, entonces para ello yo voy a calcular el mínimo como múltiplo, pero calculo el mínimo como múltiplo de los denominadores. En este caso, calculo el mínimo como múltiplo de 3, de 2 y de 6. Entonces, hago el cálculo. Recordemos que para esto hay que estar dividiendo por los primos más pequeños, y como dice el Benja, efectivamente da 6, ¿ya? Entonces parto dividiendo con 2, divido 6 con 2 me da 3, el 2 con el 2 me da 1, y el 3 con el 2 no puedo, por lo tanto bajo el 3. Ahora, como no puedo seguir dividiendo por 2, divido por 3, y ahí me queda 3, divido 3, 1, el otro ya estaba listo, y me queda 1, ¿ya? Entonces ahora multiplico los dos números por los cuales yo dividí. En este caso multiplico el 2 con el 3 y me da como resultado 6. Por lo tanto, el mínimo como múltiplo en este caso es 6. Ahora, ¿para qué voy a utilizar este mínimo como múltiplo? Y lo vamos a ver a continuación. Porque cuando nosotros calculamos el mínimo como múltiplo, lo que nosotros tenemos que hacer, primero vamos a escribir, ¿cierto?, la ecuación de nuevo. 2x partido en 3 menos 1 medio es igual a 5 sextos. Lo que nosotros hacemos acá es amplificar por el mínimo como múltiplo, ¿ya? Yo amplifico por 6. Entonces, ese 6 que yo tenía como mínimo como múltiplo lo utilizo para amplificar cada uno de los valores de mi ecuación. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que yo voy a multiplicar por 6 al 2x partido en 3, al menos 1 medio, o al menos al 1 medio, y al 5 sextos. O sea, cada número que yo tengo lo multiplico por 6. Y va a quedar, bueno, yo lo voy a escribir antes de desarrollar, ¿ya? Pero para que lo vayan viendo. Entonces, ¿qué va a quedar? Vamos a tener 6 por 2x partido en 3 menos 6 por 1 medio es igual 6 por 5 sextos. ¿Se fijan? Entonces, ese mínimo común múltiplo que yo tengo
lo utilizo para multiplicar cada una de las fracciones. Si yo tengo fracción, multiplico por 6. Si yo tengo número, multiplico por 6. Ya, acá cada elemento de la ecuación se debe multiplicar, en este caso por 6. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer a continuación? Voy a multiplicar por 2 y divido por 3. O divido por 3 y multiplico por 2. En este caso va a ser el mismo resultado. Por ejemplo, si yo tengo 6 por 2, 12, 12 partido en 3, 4. O 6 partido en 3, 2, y 2 por 2, 4. ¿Se fijan? Entonces vamos a obtener, ¿cierto?, el mismo resultado, que en este caso es 4x. Si yo resuelvo la de acá, vamos a tener 6 por 1, 6, partido en 2 es 3, o 6 partido en 2 es 3, por 1, 3. Y finalmente, acá, ¿cierto?, tenemos 6 por 5 es 30, 30 partido en 6 es 5, o 6 partido en 6 es 1, y 1 por 5 es 5. Entonces vamos a tener, ¿cierto?, un valor entero. Ahora, si ustedes se fijan, el resultado que yo obtuve es una ecuación sin fracciones, la cual es muy fácil resolver, ya que si ustedes miran originalmente lo que yo tenía en un comienzo, que eran puras fracciones, el hecho de calcular el mínimo común múltiplo y amplificar me dio como resultado una ecuación bastante sencilla de resolver, porque acá ya no tengo que estar sumando fracciones, ni estar multiplicando fracciones, dividiendo fracciones, ¿cierto? Porque es un ejercicio que se me tornaría un poco más engorroso y largo, y quizás me pueda equivocar. ¿Por qué no? Entonces, haciendo este sencillo paso, ¿ya?, de amplificar por el mínimo común múltiplo, me ahorro estar trabajando con o sea, con ecuaciones fraccionarias, ¿cierto? Que es algo bastante más sencillo de hacer. Dígame, Diego. Ya, en todo caso, estos procesos yo sé que son nuevos para ustedes, que es un camino más fácil, pero como pregunta el Diego, si alguien no quiere hacer el mínimo común múltiplo, ustedes pueden, por ejemplo, sumar un medio y suman 5 sextos más un medio, y después el 3 que está dividiendo pasa multiplicando y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo, y van a obtener el mismo resultado. ¿Ya? O sea, este es un camino, ¿ya?, que yo diría que es el camino más fácil para resolver este ejercicio. ¿Hay otros caminos? Sí, hay otros caminos para desarrollarlo, ¿ya? Y otros caminos es, por ejemplo, hacer el ejercicio directamente. Si está restando un medio, se le suma un medio, y si está multiplicando el 2 tercios, divide el 2 tercios. Entonces básicamente se puede hacer, ¿ya? Pero el tema es que si yo lo hago normalmente, tendría que estar trabajando normalmente con fracciones, ¿ya? Y quizás para algunos trabajar con fracciones de repente va a ser un poco más complicado que sacar el mínimo como múltiplo y amplificar, ¿ya? Porque así ya de aquí en adelante nos va a quedar mucho más sencillo el ejercicio. Bien, ahora, si yo quiero resolver esto, para ir como continuando y terminando, para ver si es que lo que hice está bien o no, fíjense bien acá. Yo tengo que sacar ese 3 que está restando con una suma, y después tengo que sacar ese 4 que está multiplicando. Entonces, si yo le sumo 3 a la izquierda, también se lo sumo a la derecha. Pero acá ya lo vamos a ir haciendo un poco más sencillo. Entonces, ¿qué voy a decir yo? El 4x menos 3 le sumo 3, me va a quedar 4x. Y al 5 le debo sumar 3, ¿cierto? Ahora, resuelvo. Me queda 4x igual a 8. Por lo tanto, el 4 que está multiplicando lo saco dividiendo por 4. Por lo tanto, si al 4x que tengo a la izquierda lo divido por 4, me va a quedar simplemente x, y al 8 lo divido por 4. ¿Ya? Y resolvemos, ¿cierto?, el 8 partido en 4 y me queda 2. Por lo tanto, significa que el valor de x es 2, que es el mismo resultado que yo obtengo si lo hago de la otra manera. ¿Ya? Ahora, lo importante
es que nosotros podamos comprobar que lo que nosotros hicimos esté bien o está mal, ¿ya? Entonces, para eso, ¿cierto? Tenemos que reemplazar, ¿ya? Ahora, es importante destacar, ya que el paso que nosotros hacemos para poder calcular estos valores es muy importante, ya que nos facilita el desarrollo del mismo, ¿ya? Recordemos que si nosotros partimos desde esta ecuación sin fracciones para encontrar el valor de x, es mucho más rápido y cómodo que estarlo haciendo con fracciones, ¿ya? Y de hecho lo vamos a ver en la comprobación, porque ahí para comprobar sí o sí tengo que estar restando fracciones en este caso, ¿ya? Entonces ese paso, cierto, que nosotros hicimos es bastante más, más fácil, ¿ya? Entonces lo que nosotros vamos a hacer primero es reemplazar x, que en este caso yo reemplazo el 2 por la x y me queda 2 por 2, 4. Por eso me queda 4 tercios. Le resto el 1 medio y eso va a ser igual a 5 sextos. ¿Se fijan? Entonces acá yo tengo lista, ¿cierto? Mi operación inicial, ¿cierto? Pero ya reemplacé el 2. Entonces me quedo 2 por 2, 4. Y ahora yo tengo que resolver, y si lo que está a la izquierda me queda igual a lo de la derecha, es porque está bien ese x igual a 2. Entonces, lo primero que yo hago para resolver es multiplicar los denominadores, que me queda 3 por 2, 6. Multiplico hacia abajo, que sería 4 por 2, 8. Y le resto multiplicando hacia arriba, que sería 3 por 1, 3. Y eso me da 5 sextos, que es exactamente lo mismo que yo tenía a la derecha. Por lo tanto, como genero una igualdad, digo que el ejercicio está desarrollado de manera correcta. Bien, entonces se podría decir, cierto, que nuestro ejercicio está comprobado. Ahora, como yo les digo, no es la única forma de resolver, ya hay varias formas, cierto, que matemáticamente están correctas para resolver, y una de ellas es, por ejemplo, pasándole un medio sumando, luego multiplicando, dividiendo. Entonces se puede hacer, ya, pero va a ser como un poquito más complejo, creo yo, que estar calculando el mínimo común múltiplo. Bien, y eso, cierto, sería, y es lo mismo que está desarrollado acá, ¿ya? La diferencia es que acá, cierto, está desarrollado de una manera más, aquí está paso a paso, ¿ya? Y aquí la comprobación está más directa, ¿ya? Pero si se fijan, el x es igual a 2, ya que es el mismo que nosotros sacamos, ¿ya? Ahora, ¿qué podemos tener como resumen? Ya que tenemos aquí un cuadrito más abajo. Dice, una ecuación lineal con coeficientes racionales, o sea que significa que tiene fracciones, ya es aquella en la que están involucrados números racionales, ya sean fraccionarios o números decimales, que es lo que vamos a ver después a continuación. Y estas ecuaciones son de la forma ax más b igual a c, con a, b y c números racionales, y a es distinto de 0. ¿Ya? Ahora, acá está lo importante. Para resolver una ecuación con coeficientes fraccionarios, se puede calcular el mínimo común múltiplo entre los denominadores y multiplicar cada término de la ecuación por dicho número para obtener los coeficientes enteros. ¿Se fijan? Entonces, aquí está como para responder lo del Diego. Dice, se puede calcular, ¿ya? No dice se debe calcular, ¿ya? Sino que este se puede es un camino, una ayuda que se les está dando para que ustedes puedan hacerlo. Ya no es necesariamente, no es estrictamente necesario que se haga, sino que es solamente una ayuda. ¿Ok? Ahora, vamos a ver un ejemplo escrito que va a ser, ¿cierto?, nuestro ejemplo 3, en donde dice que un trayecto tiene una parte asfaltada y otra sin pavimentar, y nos dice por un lado que Tamara recorrió el camino asfaltado y 4,8 kilómetros del tramo no pavimentado. Por otro lado, Nicolás recorrió el tramo asfaltado más 1,2 kilómetros sin pavimentar, pero lo recorrió 2 veces, o sea, ida y vuelta, por así decirlo. Dice, si ambos realizaron la misma distancia, ¿cuántos kilómetros hay de camino asfaltado? Entonces, este tipo de problemas que tenemos acá es el que nosotros vamos a tener que darle énfasis, ya que es lo que nosotros vamos a trabajar de manera
de manera concreta, ¿ya? Este va a ser como nuestro objetivo, ¿cierto? Porque son situaciones cotidianas las cuales nosotros tenemos que escribir como ecuaciones para luego desarrollar. Entonces, vamos al hecho que nos compete. Primero, tenemos que determinar un x, ¿cierto? Y el x siempre lo voy a encontrar en la pregunta. En la pregunta dice, ¿cuántos kilómetros hay de camino asfaltado? Por lo tanto, x es la cantidad de kilómetros que hay de camino asfaltado, ¿cierto? Entonces, planteamos la ecuación en la que x representa los kilómetros de camino asfaltado, ¿cierto? Porque esa es la pregunta. Entonces, a partir de la pregunta, yo saco mi x. Entonces, en cada ejercicio van a haber oraciones, ¿ya? Puntos seguidos, comas, pausas, que nos van a permitir a mí determinar en dónde están las ecuaciones. Por ejemplo, en la primera nos dice que un trayecto tiene una parte asfaltada y otra sin asfaltar. Eso es como un, una pequeña reseña, ¿cierto? Que en este caso nos puede ayudar. Pero lo importante viene después, donde dice, Tamara recorrió el camino asfaltado y 4,8 kilómetros del tramo no pavimentado. Entonces, como Tamara recorrió el camino asfaltado, dice que ya recorrió X, ¿cierto? Porque recorrieron los kilómetros del camino asfaltado. Entonces, camino X más 4,8 kilómetros. Entonces, nosotros podemos decir que el recorrido de Tamara fue X más 4,8. Por eso dice acá lo que está marcado en azul. Y por otro lado, dice que Nicolás recorrió el tramo asfaltado, o sea, recorrió X, más 1,2 kilómetros. Pero lo recorrió 2 veces. Por lo tanto, sería 2 veces X más 1,2. Entonces, por eso está escrito aquí en rojo. 2 por X más 1,2, ¿cierto? Porque lo recorrió de ida y lo recorrió de vuelta. Entonces, como ya tenemos ambas partes, tenemos que ver cómo se relacionan entre sí. Y acá lo dice. Dice, si ambos realizaron la misma distancia, significa que caminaron lo mismo. Por lo tanto, si caminaron lo mismo, acá vamos a tener una igualdad. Por lo tanto, el recorrido de Tamara es igual al recorrido de Nicolás. Pero tenemos que, obviamente, determinar ahora cuánto es el camino asfaltado. Entonces, esta parte de acá, que es el número 1, es lo más difícil. Porque encontrar una ecuación a partir de lo que está escrito arriba, de repente se nos va a complicar bastante, ¿ya? Entonces, acá van a tener que ser muy buenos comprendiendo lo que leen, ¿cierto? Para poder extraer la información importante, ¿ya? Y más adelante, cuando veamos los ejercicios, se van a dar cuenta que el enfoque principal, ¿cierto?, de esta quincena es desarrollar este tipo de problemática. Bien, ahora, ¿cómo la desarrollan? Resolviendo ecuaciones, ¿ya? Y las ecuaciones, bueno, la resolución de ecuaciones no va a ser tan compleja, pero sí, vamos a ir haciendo la resolución, ¿ya? Ahora, como dice la Rose, claro, al final vamos a tener que aplicar, ¿cierto?, la multiplicación por 2, y está acá, ¿ya? Pero lo importante es el planteamiento de la ecuación, ¿ya? Porque muchas veces cuando uno lee un problema, uno lo puede resolver mentalmente, ¿ya? Muchas veces uno lee un problema, lo resuelve en la mente y da el resultado, pero resulta que en la mente uno lo que está haciendo es resolviendo una ecuación, pero uno lo va haciendo mentalmente y no se da cuenta. Entonces lo importante es que nosotros podamos hacer este mismo trabajo, pero escrito, ¿ya? Entonces, vamos ahora a la resolución de la ecuación, que es lo que nosotros encontramos a partir de lo que nosotros leímos. ¿Y qué nos quedaría? Fíjense bien. Primero, tenemos que multiplicar y resolver el paréntesis, ¿cierto? Entonces multiplicamos por 2. Entonces el 2 multiplicado por x me da 2x. El 2 multiplicado por 1,2 me da 2,4. Y ya no tenemos paréntesis. Y a continuación viene algo muy importante que no está escrito en el libro, pero igual se los voy a mencionar, que es
que cuando yo tengo más de una x en mi ecuación, si se fijan, acá tengo una x, acá tengo otra, bueno, si es que están en un mismo lado, hay que resolverla. Por ejemplo, si las dos x hubieran estado a la izquierda, yo las resuelvo, las sumo, las resto y listo. O si están en la derecha, lo mismo, las sumo, las resto. Pero en el caso de que yo tenga una x a la izquierda o una x a la derecha, como es en este caso, yo tengo que mirar ambas x y ver cuál es la más grande. En este caso, yo puedo observar que la x que está de la derecha es más grande que la x que está a la izquierda. ¿Ya? La de la derecha es 2x y a la izquierda es una x. ¿Ya? Y de hecho a veces la x positiva siempre va a ser la más grande, pues es que hay una positiva y una negativa. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer yo ahora? Como yo sé que el 2x está a la derecha, todas las x se van a la derecha. Si la x más grande hubiera estado a la izquierda, todas las x se van a la izquierda. ¿Ya? Ahora, ¿para qué hago esto? Para poder resolver, ¿cierto?, el valor de x y no quede negativa. Amaro, al final de la clase voy a pasar lista, si es que llego tarde. ¿Ya? Ahí ya después... Y la clase termina a las 2:15. Así que en 9 minutos más, más o menos vamos a estar terminando y pasando lista. Bueno, y fíjense bien acá. La x que está sumando la saqué restando, ¿cierto? Y quedó acá a la derecha. Entonces yo resté 2x menos una x, me da una x. Y el número que estaba a la derecha pasó a la izquierda restando, ¿cierto? Entonces el 4,8 le quité ese 2,4 y me quedó 2,4. Por lo tanto x vale 2,4. Por lo tanto hay 2,4 kilómetros de camino asfaltado. Ahora, el hecho de estar pasando números y letras de un lado para otro con el signo contrario es lo mismo que nosotros explicamos con el segundo ejercicio. Fíjese bien acá. Cuando yo tenía el segundo ejercicio, yo por ejemplo tenía ese 3 que está restando y lo pasé a la derecha sumando. Y ese 4 que está multiplicando lo pasé a la derecha dividiendo. ¿Se fijan? Entonces es lo mismo que yo dije con otras palabras, pero que en la práctica se pueden considerar de la misma manera. ¿Por qué se los digo? Porque por lo general, cuando uno enseña ecuaciones, uno enseña de esta forma, ¿ya? Pero más adelante en la práctica, por ejemplo, si ustedes le pueden preguntar a algún hermano mayor, o a sus papás, o a algún tío, que sepa resolver ecuaciones, le va a decir, pero si el 3 está restando, pasa sumando, si el 4 está multiplicando, pasa dividiendo, y se va a resolver de una manera más como práctica, ¿ya? Ahora, el por qué se pasa sumando, o el por qué se pasa multiplicando, o el por qué se pasa restando, es esta razón, ¿cierto? Es la razón inicial de que era una balanza, ¿cierto? De que esta balanza tiene que estar contrapesada, de que yo le voy quitando uno, le voy multiplicando. O sea, todo este concepto que yo dije al principio es el por qué yo hago estas cosas. Ahora, en la práctica, uno termina al final haciendo esto, ¿ya? Pero uno lo hace por un tema de tiempo, por un tema de velocidad de resolución, ¿ya? Pero también uno tiene que saber el por qué. O sea, no es que yo estoy pasando porque sí, ¿ya? Entonces, eso también es muy claro, ¿cierto? Que lo tengan en cuenta, ¿ya? Ahora, para que después no vaya a hacer cosas que le pidan ayuda a un adulto y le va a decir, pero si el 4,8, bueno, el 2,4 pasa restando, el x pasa restando y ustedes no le crean porque yo no les dije así. Ya, si aquí recuerden que esta es una forma de resolver y hay muchas otras, ya, lo importante es que el x esté correctamente desarrollado, ya. Ahora, bueno, si yo reemplazo el 2,4 acá, me queda, si sumo 2,4 más 1,2 me da 3,6, multiplico por 2, y si yo sumo el 1, bueno, multiplico por 2, y si yo sumo el 2,4 al 4,8 me da 7,2, y acá si multiplico el 3,6 por 2 me da 7,2. Por lo tanto, me da exactamente el mismo resultado, entonces ese resultado está bien. ¿Ya? La comprobación la pueden hacer mentalmente, ¿ya? No es necesario que la escriban, porque recuerden que no es algo obligatorio.
¿ya? Pero lo pueden hacer para comprobar que si está bien o está mal. Bueno, ahora, importante, con respecto a las actividades que van a tener que resolver ustedes, porque estas son las dos páginas nomás que habían que leer, nos vamos a encontrar en nuestro libro, en la página 44, bueno, son 4 actividades, ¿ya? La primera actividad, vamos a tener una ecuación con dibujos, ¿ya? En donde muchos de repente se van a encontrar en las redes sociales dibujos muy parecidos a esto, donde tienen que ir calculando el valor de la incógnita, ¿cierto? O el valor final. Entonces, si entran 2 caballos, salen 8 ovejas. Si entran 2 vacas, salen 3 caballos. Si entran 3 ovejas, sale un cerdo. Entonces la pregunta es, ¿cuántos cerdos se necesitan para cambiarlos por 5 vacas? Entonces ahí ustedes tienen que ir haciendo los cálculos para saber cuántos cerdos corresponden, ¿ya? Ahora, en la número 2 van a tener que determinar el valor de la incógnita, que es la ecuación directamente, ¿ya? La pueden ir haciendo pasando a la izquierda, pasando a la derecha o restando 12, ya haciéndolo como lo hicimos de una u otra manera. Acá solamente vamos a tener ecuaciones sin fracciones, ya que las ecuaciones con fracciones van a ir después. Ahora, cuando por ejemplo ustedes tienen otra letra que no sea la X, puede ser H, P, Y, D, la van a tener que considerar como si fuese una X, ¿ya? No crean que porque es otra letra no se puede hacer, o se hace de manera distinta, simplemente una letra, ¿ya? Ahora, cuando tienen dos letras en el mismo lado, ahí sí pueden resolver, por ejemplo, 6H menos 2H le va a dar 4H, y a partir de ahí ya pueden resolver lo otro, ¿ya? Pero para que lo tengan en consideración al momento de su desarrollo. Bueno, entonces la 2, ustedes van a tener que desarrollar estas ecuaciones y el resultado que obtengan lo pueden comprobar, ¿cierto? Para ver si efectivamente está bien o está mal. Y a partir de la 3 viene lo bueno. ¿Por qué? Porque a partir de la 3 vienen problemas cotidianos, vienen problemas de la vida diaria, lo cual ustedes tienen que leer, tienen que plantear una ecuación y luego resolverla. Y el resultado lo pueden comprobar, en este caso dice comprueba con tu calculadora, ya, porque como yo les repito, esto es algo que se hace de manera voluntaria para asegurarse de que lo que ustedes hicieron está bien o está mal. Entonces, por lo tanto, en este caso el cobro, bueno, en este caso van a tener problemas, que van a tener que leer bien, escribir la ecuación y luego resolverla. Y responder cuántos minutos habló, y esa respuesta tiene que cuadrar con lo que dice arriba, ¿ya? Y eso van a hacer en la número 3, que en este caso es la página 44, y la página 45, ¿ya? Y la página 46, fíjense bien acá, dice, resuelve los siguientes problemas y determina la solución de la ecuación si es pertinente al contexto, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Este ítem 4 es muy parecido al ítem 3, ¿ya? Pero acá hay una diferencia, que la solución que ustedes encuentren de repente no es pertinente al problema. Por ejemplo, dice acá, nos pregunta por ejemplo cuántos años tiene Isabel. ¿Qué pasaría si a mí me diera como resultado un número negativo? ¿Me diera menos 10? ¿Será pertinente tener una edad negativa? En este caso no, ¿cierto? Entonces muchas veces de repente el ejercicio nos va a dar resultados que de repente no sean pertinentes al problema. Por ejemplo, si nos preguntan por el precio real de una cámara y ese precio es negativo, tampoco puede ser cierto. O de repente si nos preguntan cuántas mascotas tengo y la pregunta y la respuesta me da un número decimal, tampoco es pertinente, ¿cierto? Entonces, acá, ¿cierto? En la 4 van a haber ejercicios en donde ustedes tienen que determinarlo al igual que en la número 3, pero además ustedes tienen que decir si el resultado que ustedes obtuvieron es pertinente o no al contexto del problema. Ya no es que el problema esté mal hecho, sino que simplemente la respuesta no es pertinente. El problema está como ambiguo. Bien, entonces, cuando ustedes, por ejemplo, tengan dudas, me van a enviar un correo con el ejercicio que ustedes intentaron resolver y yo les voy a decir en qué parte está mal,
¿ya? Y yo les voy marcando en qué parte se equivocaron para que lo arreglen y lo hagan. Si en alguna ocasión usted me manda un ejercicio y me dice, profe, no sé cómo hacer la 5C y está en blanco, ese ejercicio yo lo voy a considerar para hacerlo la otra semana en clase, ¿ya? Porque explicar de cero no es lo mismo que estarle corrigiendo y diciendo en qué parte se equivocó para que ustedes lo arreglen, ¿ya? Entonces, la otra semana nosotros nos vamos a dedicar exclusivamente a realizar ejercicios, ¿ya? Para que más o menos ustedes estén eh, aclarando dudas, ¿cierto? Y quizás creo que lo más difícil es el tema de escribir ecuaciones a partir de situaciones problemáticas, ya que es el objetivo, ¿cierto? Que al cual está al cual está abordando, ¿cierto? Esta quincena. Bien, así que eso sería lo que veremos hoy.